Buen día, mi nombre es María Alejandra Castro Patiño y el día de hoy voy a presentar la ciudad global del libro Ciudad Hojaldre del autor Carlos García Vázquez. Carlos García Vázquez nos propone una imagen provocadora y reveladora para entender la complejidad de la ciudad contemporánea. La ciudad como un hojaldre, una estructura compuesta por una capa superpuesta donde no se mezclan ni se integran del todo. Esta metáfora rompe con la idea de evolución lineal de urbanismo, donde una etapa sustituye a la anterior, y nos invita a pensar la ciudad como un espacio estratificado, donde distintas lógicas urbanas coexisten, se solapan y a veces se contradicen. Cada capa representa una forma de entender y construir la ciudad en un momento histórico determinado. Por ejemplo, la ciudad industrial basada en la producción, la ciudad moderna que busca orden, la ciudad neoliberal marcada por la privatización del espacio público, la ciudad digital que introduce nuevas formas de conectividad y entre ellas la ciudad global que responde a las dinámicas de la globalización económica, cultural y tecnológica. Lo importante es que estas capas no se eliminan entre sí, sino que conviven simultáneamente. Esta superposición de lógicas produce nuevas formas de urbanidad, donde el espacio urbano ya no responde a una sola racionalidad, sino a múltiples intereses, actores y escalas. El urbanismo entonces debe aprender a leer estas capas, a entender sus interacciones y a intervenir con sensibilidad crítica. Sabiendo esto, entonces, ¿qué es la ciudad global? En este capítulo, Carlos García Vázquez analiza cómo la lógica de la globalización ha transformado radicalmente el funcionamiento y la morfología de las ciudades contemporáneas. Esta transformación no implica una sustitución de las formas urbanas anteriores, sino una superposición. Entonces la ciudad global se convierte en una capa más dentro del modelo de ciudad de hojaldre. La ciudad global se caracteriza por su inserción en redes internacionales de producción, consumo, información y capital, lo que la convierte en un nodo estratégico dentro del sistema económico mundial. No se trata simplemente de una ciudad grande, sino de una ciudad funcionalmente conectada a escala planetaria. Esta globalización urbana no afecta a toda la ciudad por igual. Se produce una fragmentación espacial que divide el territorio en enclaves hiperconectados, como distritos financieros, barrios gentrificados o zonas turísticas, y áreas excluidas del circuito global, donde persisten dinámicas de pobreza, informalidad o abandono. Esta fragmentación genera desigualdad, tanto en términos económicos como simbólicos, ya que en ciertas zonas se visibilizan y promocionan, mientras que en otras se ocultan y se estigmatizan. La ciudad global, por tanto, no es homogénea ni inclusiva, sino que reduce y amplifica las diferencias sociales y territoriales. Este capítulo también señala cómo la ciudad global tiende a convertirse en un escenario de consumo y espectáculo. Entonces los espacios públicos se transforman en lugares diseñados para el visitante global, más que para el habitante local. Debido a esto, se priorizan zonas peatonales, centros comerciales, museos, parques temáticas y otros dispositivos urbanos que responden a una lógica de rentabilidad y atracción. Esta estetización del espacio urbano puede llevar a una pérdida de autenticidad y a una homogenización de las ciudades, donde todas compiten por parecerse entre sí en su afán de captar atención internacional. En resumen, la ciudad global es una capa de hojaldre urbano que refleja las tensiones entre lo local y lo global, entre inclusión y exclusión, entre autenticidad y la mercantilización. Carlos García Vázquez invita a mirar críticamente estas dinámicas, entendiendo que el urbanismo contemporáneo debe enfrentarse a los desafíos que plantea la globalización sin perder de vista la justicia espacial, la diversidad cultural y la sostenibilidad social. Entre los ejemplos que menciona el autor se encuentran Londres, Toronto y Nueva York, tres ciudades que, pese a sus diferencias, comparten una misma lógica global. Son territorios donde se manifiestan con claridad las tensiones entre lo local y lo global, entre visibilidad internacional y la exclusión interna. En esta exposición me centraré en el caso de Nueva York. Así que, ¿por qué Nueva York es una ciudad global? Nueva York ejemplifica de manera muy precisa las características que definen a una ciudad global, tal como lo menciona el autor en La ciudad hojaldre. No solo es una metrópolis densamente poblada, sino que cumple funciones clave en el sistema económico y cultural mundial. Como centro financiero internacional, Nueva York alberga Wall Street, sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, una de las más influyentes del planeta. También es hogar de grandes bancos, aseguradoras y fondos de inversión. Esto la convierte en un centro de decisión económica global, donde se definen flujos de capital que afectan a todo el mundo. Capital cultural y mediática. La ciudad es un epicentro de la cultura global,
Broadway, el MoMA, el Met y su industria editorial y cinematográfica la posicionan como un referente cultural. Además, es sede de medios de comunicación internacionales como The New York Times y CNN. Conectividad global. Con aeropuertos como John F. K. y Newark, Nueva York está conectada con prácticamente todos los continentes. Esta infraestructura facilita el flujo constante de personas, bienes e información, reforzando su papel como puerta de entrada a Estados Unidos y al mundo. Arquitectura icónica y branding urbano. Edificios como el Empire State Building, el One World Trade Center y espacios como Times Square son símbolos reconocibles globalmente. Nueva York ha construido una imagen de marca poderosa como la ciudad que nunca duerme o la Gran Manzana, que la hacen atractiva para turistas, inversores y migrantes. Diversidad y capital humano. Con más de 8 millones de habitantes y más de 180 nacionalidades, Nueva York es una de las ciudades más diversas del mundo. Esta diversidad alimenta su dinamismo económico y cultural y la convierte en un laboratorio de innovación social y urbano. Por último, fragmentación y desigualdad. Como muchas ciudades globales, Nueva York también refleja las tensiones internas del modelo globalizado. Gentrificación en barrios como Brooklyn, desigualdad entre Manhattan y el Bronx y procesos de exclusión espacial. Esto la convierte en un caso paradigmático de la ciudad global fragmentada que describe García Vázquez. En resumen, Nueva York es una ciudad global porque se concentra poder económico, cultural y simbólico a escala planetaria. Su infraestructura, su diversidad, su imagen y su papel en las redes globales la convierten en un ejemplo perfecto para analizar las dinámicas de la globalización urbana. Nueva York es en esencia el espíritu de la globalización. Es veloz, conectada, ambiciosa, diversa y espectacular, pero también materializa sus contradicciones, la desigualdad, la fragmentación y la pérdida de identidad local. Comprender su esencia es entender que la ciudad global no es un modelo acabado ni neutral, sino un campo de disputa donde se juega el futuro de la vida urbana. Recapitulando, tenemos entonces que Nueva York es un centro de decisiones globales, que hay diversidad de culturas, que se nos presenta la ciudad como un escenario y que existen contradicciones entre la inclusión y la exclusión. Para darle cierre a la exposición vamos a hablar de las conclusiones. Entonces tenemos la ciudad global como una capa estratégica del modelo de ciudad hojaldre, donde la lógica de la globalización redefine las funciones urbanas, priorizando la conectividad internacional, el consumo y la visibilidad global por encima de las necesidades locales. Nueva York representa el paradigma de la ciudad global, al concentrar poder financiero, cultural y simbólico. Su infraestructura, diversidad y arquitectura icónica la convierten en un nodo clave dentro del sistema mundial. La globalización urbana genera fragmentación y desigualdad, creando enclaves hiperconectados y zonas excluidas. En Nueva York, esto se manifiesta en procesos de gentrificación, turistificación y segregación espacial. La ciudad se convierte en mercancía, diseñada para atraer inversión, turismo y talento. Esto transforma el espacio público en escenario de consumo y espectáculo, a menudo en desventaja de la vida cotidiana de sus habitantes. El urbanismo contemporáneo debe enfrentar el reto de la justicia espacial, buscando formas de intervenir en estas dinámicas sin reforzar la exclusión ni la homogenización. Es necesario repensar el papel del urbanista como mediador entre lo global y lo local. Por último, la ciudad global no es un modelo neutro ni inevitable, sino una construcción política, económica y cultural que puede y debe ser cuestionada desde una práctica urbana crítica. Y por último, quiero presentar algunos referentes bibliográficos que fueron de gran ayuda para la investigación y construcción de esta exposición. Muchas gracias por su atención.